Las mutaciones genómicas se ubican en el programa analítico dentro de la unidad número 2, que tiene que ver con la variabilidad del material hereditario y sus cambios evolutivos. Dentro del tema que es mutaciones genómicas, vamos a ver los conceptos, la clasificación y la importancia agronómica que éstas tienen. Lo que vemos en esta transparencia es que la variabilidad genética puede ser abordada desde dos puntos totalmente distintos. Uno sería la mutación como generador de variabilidad y el otro la recombinación independiente y la recombinación por crossover. Y dentro de lo que son las mutaciones tenemos tanto las génicas, las estructurales y las genómicas, que son las que vamos a desarrollar. Para esto primero deberíamos tener en claro qué es lo que es el número somático, que como ustedes visualizan se lo denomina al conjunto de cromosomas de una especie, mientras que después tenemos el número n, que corresponde al número gamético, y es la mitad de la carga cromosómica de una especie. Y por último están viendo el número básico, que el número básico hace mención al número de cromosomas diferente que caracteriza una especie. Lo que estamos visualizando es el cariotipo del maíz, que tiene un 2n igual a 20 y un n igual a 10, porque las gametas están constituidas por la mitad de la carga cromosómica total, que es 20. El número básico en los diploides coincide con el número n. En este caso, el número de cromosomas diferentes que caracteriza a esta especie también es 10. Pasemos entonces a clasificar las mutaciones genómicas. Las podemos dividir en euploides o aneuploides. Euploides o equilibradas o aneuploides o desequilibradas. Dentro de las euploides vamos a ver los haploides y los poliploides. Y dentro de las aneuploides vamos a ver los nulisómicos, monosómicos, los trisómicos y los tetrasómicos. Vemos la clasificación de los euploides. Dijimos que los euploides se pueden clasificar en los autopoliploides, que son aquellos individuos que poseen varios genomas o juegos completos de cromosomas, pero que son de una misma especie. A diferencia de los alopoliploides, en donde el conjunto de cromosomas repetidos, o sea, los genomas, pertenecen a dos o más especies. Los autopoliploides se clasifican en función de la cantidad de veces que tengan repetido el genoma. Por ejemplo, el 3X se lo denomina un triploide, 5X un pentaploide. Y así la n cantidad de veces que tenga repetido el genoma. El origen de estos individuos puede deberse a una no disyunción durante la mitosis o la meiosis, es decir, un error en la migración de los cromosomas o de las cromátidas en una mitosis. Y también puede ser inducido a través de distintos fármacos, por ejemplo, la colchicina que ustedes están visualizando ahí, que es la responsable de interrumpir las fibras del huso. Y de esta forma se produce el error en la migración de los cromosomas hacia los polos. Lo que están visualizando es una célula de un individuo diploide al cual se le aplica colchicina. Esta célula puede atravesar el ciclo celular, pasar por el periodo de síntesis, duplicar el material hereditario, pero después no dividirse y de esta forma generar el tetraploide. La colchicina es un fármaco que interviene interrumpiendo la formación de las fibras del huso. De esta manera, los centrómeros no pueden unirse a las fibras del huso y no pueden migrar correctamente hacia los polos, produciendo una mitosis irregular y provocando la poliploidía de la célula. Las características morfológicas de los autopoliploides se resumen en lo que están visualizando. Con respecto a los diploides, estos individuos tienen un mayor tamaño de sus órganos. Por ejemplo, frutos más grandes o hojas más grandes. También poseen una menor velocidad de desarrollo. Y algo muy importante es que son estériles, sobre todo en particular, o sea, en mayor medida,
aquellos poliploides que tienen un número impar de cromosomas. La fertilidad de los autopoliploides está en función de los tipos de gametas que originan. Por ejemplo, un autotriploide, que es un 3X, va a generar gametas que van entre X y 2X, mientras que el autotetraploide, que es un individuo 4X, va a generar gametas que van entre X y 3X, pero con un mayor porcentaje de ocurrencia de aquellas gametas 2X. Acá estamos viendo algunos ejemplos de autopoliploides. La uva, que es un autotriploide, la papa, un autotetraploide, la sandía, un autotriploide. Lo que ustedes están visualizando es el cariotipo del azafrán, una especie autotriploide natural, que tiene un total de cromosomas, o sea, su número somático es igual a 24. Es un 3X igual a 24. Y claramente ustedes pueden visualizar 8 juegos distintos de cromosomas. 8 es el número X, que se encuentra 3 veces repetido. Los alopoliploides pueden clasificarse en función de la cantidad de especies diferentes que conforman ese individuo. Los alotetraploides son aquellos cuyos genomas son de 2 especies distintas, y los alohexaploides son aquellos cuyo genoma proviene de 3 especies diferentes. Veamos ahora el esquema para obtener un alotetraploide. Se parte del cruzamiento de 2 especies diploides. Ustedes están visualizando con colores una especie 2N igual a 8 con 4 pares de cromosomas de color verde. Y en el lado opuesto están viendo una especie también 2N igual a 8 con 4 pares de cromosomas de color rojo. Esas dos especies al cruzarse van a generar un híbrido estéril, ese híbrido interespecífico formado por las 2 gametas de los individuos diploide, es el que posteriormente es sometido a una duplicación cromosómica para recién después de esa etapa contar con el alopoliploide, que es el que están viendo allí abajo, después de la duplicación cromosómica, con un 2N que es igual a 4X, con un total de 16 cromosomas. Y ustedes están viendo que las letras A y B grande están repetidas, o sea, hay 2 A grande y 2 B grande de distinto color, porque hace mención a la cantidad de veces que se ha repetido el genoma A y la cantidad de veces que está repetido el genoma B. 2 para A, 2 para B, por eso es un alopoliploide 4X. La fertilidad de un alopoliploide va a depender del grado de parentesco que tengan las especies que forman el híbrido. Cuando las especies que forman este híbrido no están relacionadas, no están emparentadas, sus genomas no son homeólogos. Entonces, el híbrido va a tener una baja fertilidad, mientras que el alopoliploide va a ser más fértil. Ahora, cuando las especies que van a formar ese híbrido interespecífico presenten una alta homeología entre sus genomas, el híbrido que van a formar va a tener una mayor fertilidad y el alopoliploide va a ser menos fértil. En esta diapositiva estamos viendo distintos ejemplos de alopoliploides. El más común es el trigo, que es un alotetraploide. En esta imagen se puede ver que la espiga de triticale es de una característica morfológica intermedia a la espiga de trigo y a la espiga de centeno. Dejamos los euploides para pasar a los aneuploides. Los aneuploides se pueden clasificar en nulisómicos si son 2N-2, monosómicos cuando son 2N-1, trisómicos cuando son 2N más 1 y tetrasómicos cuando son 2N más 2.
El origen de estos individuos es espontáneo, es decir, por una no disyunción durante la mitosis o la meiosis. En esta imagen lo que podemos ver es una no disyunción en la meiosis y al finalizar de la meiosis 2 vemos las gametas irregulares de izquierda a derecha que se pueden producir al tener una no disyunción en una meiosis. En esta diapositiva lo que vemos es que los individuos que son aneuploides van a poder generar gametas normales, gametas que van a llevar la dotación cromosómica adecuada, o sea, por ejemplo, una gameta N, como en el caso de los monosómicos, y en otros casos van a tener gametas que van a tener o cromosomas de menos o cromosomas de más. Los ejemplos de aneuploidía pueden estar ligados a los cromosomas sexuales, y como estamos viendo en esta diapositiva, es el cariotipo de un hombre, de un varón, de un ser humano que tiene en el par cromosómico sexual un cromosoma de más, es decir, tienen 2X y un Y. Este tipo de individuo tienen ciertas anormalidades fenotípicas que los diferencian de los varones normales. Del mismo modo, podemos ver que en las mujeres, en los femeninos, también puede faltar un cromosoma. Este tipo de aneuploidía en mujeres es cuando le falta un cromosoma sexual. Como ustedes están viendo, el cariotipo normal debería tener 2 cromosomas X y en este caso tiene un solo cromosoma. Ese síndrome se llama síndrome de Turner. Otro de los ejemplos aneuploides muy conocidos es la trisomía en el par 21, que da por origen al síndrome de Down. Muy bien, para finalizar estamos viendo esta diapositiva que busca hacer un cierre donde se pueden rescatar los conceptos más relevantes de este práctico. Lo que hay que tener en cuenta es que en las mutaciones genómicas podemos clasificarlas en dos grandes grupos, los aneuploides, que son aquellos que tienen pérdida o ganancia de cromosomas individuales, puntuales, y después están los euploides, que son aquellos individuos que repiten juegos completos de cromosomas. Dentro de los euploides nosotros tenemos los auto, cuando los juegos provienen de la misma especie, los alopoliploides, cuando los genomas que se repiten provienen de 2 o más especies, y después están los individuos que solo presentan un juego de cromosomas y se denominan haploides.